Hola, Hola, Ana Belén, bienvenida, ¿cómo estás? buenas, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Un gusto conocerte al fin. Sí, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, con una entrevista que nos espera bastante interesante sobre el tema del aborto y demás, así que espero que nos aclares algunas dudas y que nos expliques un poco, aprovechando que eres abogada y también periodista y que eres una experta en el tema. Así que Bueno, aguardamos que se buenísimo. conecten, sí, aguardamos que se conecten un poco más de personas y arrancamos. Dale, genial. Bárbaro, entonces. Se escucha bien igual, ¿no? Quería Sí, chequear eso. sí, perfecto. ¿Vos me escuchas bien a mí? Sí, 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 Bárbaro. sí. Espectacular. Ya arrancamos en un segundito. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a estar conversando ahora con Ana Belén Marmora sobre el tema del aborto, así que guardamos que se conecten un poco más de personas y arrancamos con la entrevista. Sean todos bienvenidos. Saludos a todos. Saludos desde Buenos Aires, saludos desde Córdoba. Bárbaro. Ahí estoy leyendo. Sí. Buenas. Sabes que me encanta esto porque te permite interactuar. Entonces me Sí, gusta, sí, está me buenísimo. gusta. Sí, y Yo me también pasa gusta. que por ahí uno me está contestando y yo estoy leyendo los comentarios para ver si puedo sumar justo ahí una pregunta o la dejo para el final. Así que si te parece, después, en un ratito, si hay preguntas, siempre a mí me gusta al final de la entrevista, bueno, que juntas leamos comentarios, por ahí yo no vi una pregunta y vos la viste y la querés contestar. Este, Está Dale, bueno buenísimo. eso para generar feedback. Saludos desde Neuquén, bueno, saludos desde Córdoba. Bueno, Ana Belén, ya un minuto y arrancamos, si te parece, por respeto a quienes han venido puntuales. Dale, perfecto. Y yo te voy a decir lo que me pasó antes de arrancar y que voy a empezar con este comentario. Anoche nos fuimos a dormir y nos despertamos y teníamos ya la ILE aprobada. Sí, Es grave. sí. Sí, porque, a ver, eh, nuestro país tiene un sistema federal. Sin Claro. embargo, algunas cuestiones que suceden en algunas legislaturas tienen una especial resonancia. Máxime en el día anterior a que hoy haya un anuncio de nuestro jefe de gobierno junto al presidente, junto al gobernador de Buenos Aires. Claro. Y bueno, lo que pasa en Cava realmente sí replica porque es como allanar el camino para quizás un debate parlamentario que, bueno, ya en la entrevista lo podremos comentar mejor, pero Sí, hasta pareciera no tener tanto sentido si en las legislaciones locales ya están haciendo y promoviendo este tipo de protocolos, ¿no? Estamos en el año de los protocolos. Este año es sí. el año De de los que hay decretos de necesidad de urgencia y de los protocolos, ¿ah? No existe otra cosa. no hay otra cosa. Sí. Ya ya se ha sumado un poquito más de personas. Me parece por respeto comenzar para quienes llegaron a tiempo. Así que si te parece, arrancamos. Dale, buenísimo. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otra emisión de Alt Media. Mi nombre es Agustina Blanco y hoy voy a estar conversando con quien viene en pantalla. Ella es Ana Belén Marmora, ella es periodista, abogada, es integrante del Frente Joven y quisiera conversar con ella sobre lo que es el ILE. No confundir con el IFE, que son dos cosas distintas y que hay que ahora, como resumen todas las palabras y abrevian todo, se nos puede confundir. Hasta quizás hay algo estratégico ahí por detrás, pero no confundirnos con eso. Anoche nos fuimos a dormir, Ana Belén, bienvenida, y nos hemos despertado con que teníamos la ILE aprobada. Cuéntanos. Bueno, en realidad lo que sucedió en el día de ayer da cuenta, digamos, de un suceso importante más, creo yo, en esta agenda ideológica que ya desde hace unos años está tratando de imponernos el aborto,
mediante legalizaciones de hecho a través de estos protocolos que van aprobando en las distintas legislaturas de cada provincia. Lo que pasó ayer puntualmente es que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su legislatura, en la legislatura porteña, trató un proyecto de ley que adhería al protocolo dictado por el Ministerio de Salud a nivel nacional mediante una resolución ministerial en diciembre del año pasado. Es decir, el protocolo de Ginés González García, que tiene ya un antecedente, porque ese es el mismo protocolo que Rubinstein, en plena campaña electoral y en pleno año de elecciones presidenciales, saca, y que, bueno, y que finalmente terminan dejando sin efecto, por así decirle, digamos, a ese acto administrativo. Y bueno, inmediatamente cuando asume nuestro actual gobierno, nuestro actual presidente, y conforma su gabinete, la primera medida que se toma desde la cartera de salud a nivel nacional es el dictado, la actualización de este protocolo. ¿Y qué hizo ayer la legislatura porteña? Por una ley adhirió a este protocolo. Nosotros actualmente acá en la ciudad de Buenos Aires teníamos un protocolo vigente y judicializado, y la historia de los protocolos es una historia vieja en lo que es materia de legalizar el aborto de hecho, porque data de muchos años antes, a raíz de marzo del 2012, cuando la Corte Suprema de Justicia de nuestra Nación se arroga facultades que no tiene, y en un fallo, en el fallo FAL, el conocido FAL, hace una interpretación amplia de nuestro Código Penal, y bueno, inmediatamente exhorta, es como que invita a las provincias a que dicten sus protocolos en cada jurisdicción local. Ana Así Belén, que sí. sí. No, termina, por favor. No, y bueno, en conclusión, lo de ayer, digamos, no deja de ser, digamos, parte de esta agenda ideológica, pero sí es marcarlo como un hecho importante, ¿no? Lo que pasó ayer es que la ciudad, aparte con una votación con muchísima fuerza, saca este protocolo que lo que hace es, nada, legalizar el aborto de hecho, que podemos entrar ahora un poco, quizás más en Sí, eso, pero... a eso. Dijiste ahora, recién hace un ratito dijiste agenda ideológica, ahora volviste a decir lo mismo, agenda ideológica. ¿Qué es la agenda ideológica? ¿Cuáles son los temas de esa agenda ideológica? Cuéntanos. Bueno, en esta agenda ideológica hay un montón de temas. La principal política o la transversal me parece, creo yo, que es la de instalar, digamos, reclamos de grupos minoritarios que nada tienen que ver con los verdaderos problemas, las reales necesidades que tiene hoy nuestro país, o sea, las reales necesidades de los argentinos. Y que bueno, y que empiezan a partir del año 2010, cuando se sanciona la ley de matrimonio, digamos, entre personas del mismo sexo, ya se amenazaba con que, como un paso siguiente, parte de esa agenda, se iba a venir el tratamiento parlamentario de la ley del aborto. Sin embargo, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y en una especie de pacto de código político, perdón, es mi perra ladrando, ella aseguró que... Y la voy a echar porque si no nos va a hacer... Sí, tranquila. Yo aprovecho y saludo a todos, estoy leyendo los comentarios. Anita, me saludabas, cariños para ti y bienvenidos todos. Bueno, y como decía, después, a partir del 2010, ya se amenazaba con el primer tratamiento ya de una ley de aborto. Es decir, en ese momento no había ni jóvenes, no había influencers, eran unas cuantas viejas que hoy siguen estando, digamos, y que las vemos desfilar y recorrer los pasillos del Congreso, que como parte, digamos, de su tramado ideológico querían e iban por la sanción de la ley del aborto. Y con la ley del aborto y con esta agenda ideológica tenemos un montón de otros temas que se fueron agregando, parte de esa agenda que hoy llaman de manera quizás más cool, o que también incluyen en las comisiones, como la comisión que tenemos a partir de este año en la Cámara de Diputados de Nación, que es de mujeres y diversidad. Otros temas, como por ejemplo el cupo laboral trans, que hoy se está llevando la mayor cantidad de horas. Si entramos a ver el canal de Diputados TV, vamos a ver que al menos 2 veces por semana hay organizaciones hablando referidas a esa agenda y a esa temática. Que a ver, después podemos analizar y entrar si realmente hay una deuda, si realmente es viable, si realmente hay que, por ejemplo, incluir un cupo laboral para personas que hayan, no sé, que sean trans y que por la ley de identidad de género también que tenemos hayan cambiado, digamos, su identidad. Una discusión profunda, digamos, que hay que tener. Ahora, lo que es muy raro y lo que sí se evidenció en esta pandemia es esto que llamo yo la agenda ideológica, que está teniendo protagonismo, porque no puede ser que esa sea
la comisión que más horas tenga hoy de trabajo en estos 4 meses que vamos encerrados en nuestras casas, y que comisiones muy clave y muy necesarias que tienen que tener funcionamiento en este tiempo no estén trabajando, no estén reuniéndose. Así que creo que hay un montón de temas. Quizás yo el que más sigo es el tema de la legalización del aborto, porque creo que es la peor política de todas, es una política de descarte directamente, es una política que atenta contra directamente el derecho, creo yo que es el primero de todos. Si no tenemos derecho a vivir, y si el Estado va a empezar a decidir quién puede vivir y quién no, bueno, después va a poder decidir un montón de otras cosas. O sea, si nosotros permitimos, digamos, que estas leyes se sancionen y que las legislaciones locales empiecen a dictar esta, como decíamos al principio, esta moda de los protocolos, y que todo el Estado por un protocolo no puede decir todo, e incluso puede decidir quién se muere y quién se salva, y que me dice que no puedo salir a trabajar, pero me pone una alfombra roja para que salga de mi casa y vaya a abortar. Bueno, eso me parece sí un poco grave, y sí un poco que se está evidenciando en este último tiempo. Me hablaste, sí, La educación decime. también, hay adoctrinamiento, la educación, digamos, creo que está siendo parte también de una agenda ideológica. Bueno, vemos el programa de Seguimos Educando, que más allá de los errores brutales que tiene un contenido ideológico también esa agenda de perpetuar, digamos, que hace que algunas personas sigan en el poder, quizás trabajando funcionales a estos grupos minoritarios que tienen estos intereses de reclamos que no tienen nada que ver con lo que nos pasa a los argentinos o con lo que necesitamos. A eso iba. Vos sabés que Ernesto Laclau, en su libro El populismo, creo que es vos me dirás si después el gobierno actual, sabemos que el gobierno de Fernández Kirchner era populista, vamos a ver, me contestarás vos, si el Alberto Fernández también, porque el populismo es la articulación de demandas de las minorías que las transforman y las elevan como si fueran representación de toda la sociedad. ¿Está pasando eso actualmente? ¿Te parece que es populismo lo que está sucediendo? Sin duda, sin duda. Quiero Populismo, saber, sí, sí. populismo es eso, y es todo lo que estamos viendo. Es este circo que tenemos, esta clase del profe Alberto que tenemos cada 15 días, que nos vuelve a decir seguís quedándote en tu casa encerrado. Es el profe Alberto retándonos o hablándonos, diciéndonos que estamos haciendo las cosas bien o que estamos haciendo las cosas mal. Y es el Estado también infundiendo miedo en la sociedad. Eso. Creo que capaz lo más grave viene por ahí, que, bueno, ya hace unos años, durante el gobierno, como decías vos, durante el gobierno quizás de Cristina Fernández de Kirchner también lo podíamos ver, también ya se hablaba en ese momento, y se empezó a hablar a partir de esos años de las campañas del miedo, que se pueden atribuir, digamos, a todos los partidos políticos, digamos, ¿no? Por un lado te decían una cosa, y por otro lado, mirá que si no vuelven estos. O sea, usar el miedo es parte también, creo que de esta definición de populismo que comparto y que creo que estamos viviendo en este tiempo. Yo creo que se podría escribir un libro de cómo ha sido la utilización del miedo durante esta cuarentena, al menos en Argentina, ¿verdad? No solo los gobiernos, los políticos, sino también los medios de comunicación que también le hacen el juego, ¿no? Absolutamente. Yo vivo con mis papás son personas grandes. Sí. Y la sensibilidad y las emociones que están manejando en este tiempo son otras también. Quizás yo hoy tengo un privilegio quizás por el trabajo que tengo y por las cosas que me entero, que puedo visibilizar de otra manera, que cualquier ciudadano, este concepto que usan de Doña Rosa, pero cualquier ciudadano que hoy está en su casa, está escuchando estas cosas de que, bueno, no, tenés que dejar tu trabajo, tenés que seguir quedándote en tu casa, estamos haciendo las cosas bien, y las cosas bien se hacen de esta manera, restringiéndote todas las libertades que podemos, forzándote a seguir pagando cosas, quizás, tal vez, metiéndote en un sistema engorroso también de deuda, y que creo que lo económico también está afectando gravemente en todas las familias de los argentinos y en todas las casas. Y creo que los medios de comunicación, en mayor medida los grandes medios, están siendo cómplices en el sentido de que comunicar estas decisiones de la manera que se están comunicando y bajando a la agenda, digamos, de los diarios, las tapas de los diarios, lo que vemos, hacen a que uno termina comprando. ¿Qué pasó en el primer anuncio de la cuarentena, después de este decreto de que se dictaba el aislamiento? Pánico generalizado, no había un alma en la calle, Pánico. Nos íbamos a morir todos nos íbamos a morir.
¿Y hoy qué pensamos? Hoy pensamos que Es una herramienta política, ¿por qué no? quizás yo ahora que me di cuenta que volví a ver a mi novio, por ejemplo, creo que en el día 54 lo vi recién, eh, lo podría haber hecho antes, no pasa nada, no me para nadie, cruzo la General Paz como nada. Eh, no, y claro, todos caímos en eso. Y no, pero mirá si salgo sin. Mi papá tenía miedo de ir hasta el cajero, y eso está pasando en todas las casas, digamos, como que creo que y eso está alimentado por los medios de comunicación. Detuvieron los controles, las restricciones, el corte en los cruces. Hay una alimentación también Sí. de ese miedo, y me parece que de eso nos va a Cada costar vez, salir como de las otras crisis, ¿no? Las más profundas, del nivel de totalmente. desempleo. Económicamente va a ser devastadora y todavía no lo estamos sintiendo. Sí lo estamos vivenciando, pero no lo estamos sintiendo al impacto económico porque todavía la cuarentena no ha finalizado. Fíjate que hoy estaba escuchando el anuncio de la cuarentena, escuché lo que dijo Alberto, escuché lo que dijo Larreta, y cuando escuché a Kicillof, me gusta particularmente escucharlo a él, siempre nos está atacando con que el COVID mata. El COVID mata. Entonces nos ponen un concepto de muerte, pero fíjate que para hablar de la muerte de un individuo no nacido, nos dicen, mira, lo voy a leer porque no quiero confundirme, nos dicen ILE. ¿Hay alguna cuestión en el lenguaje en ese sentido? ¿Por qué utilizan o dicen muerte para algunas cuestiones políticas y no para otras? Porque, ¿qué es el aborto, sin ir más lejos? Bueno, es parte del eufemismo también alimentado por los medios. Eh, yo en lo particular tengo una postura tomada, pero desde siempre, digamos, y creo que también quizás lo más público de mi vida o lo que yo puedo aportar como periodista es quizás más en estos temas relacionados a los debates que hay en torno a la legalización o no del aborto. Y siempre analizamos discursos, siempre me gustó analizar los discursos y escuchar las posturas. Eh, y se ha llevado a poner a quien está en contra del aborto, ¿no? En una posición de que cada vez que nombra la palabra muerte, que es lo que sucede en el aborto, siempre se muere un niño, eh, el que habla del aborto y dice la verdad, digamos, dice que lo que está sucediendo ahí es un delito. No, pero Ile, esto es un derecho que tenemos hace un montón de años, desde 1921. Se ha llevado una tergiversación y una manipulación que lo único que ha conseguido, que lo que ha conseguido, lo único digo, y en realidad es el mayor logro que han hecho en estos años para también poner tan en agenda el tema de aborto, porque antes, hace unos años, cuando hablábamos de esto, casi nadie te decía, o quizás tenían una postura, pero nadie te iba a decir, no, sí, pero no lo estudio, o no tengo idea de lo que es lo que está pasando en las maternidades, en los hospitales, en los barrios vulnerables. No nos involucrábamos, digamos, como sociedad tanto en este tema, como quizás hoy, en el debate que se vive y que llegó para quedarse. Y, y en esto yo veo que claro, en esta manipulación que hay a través de los medios, se han conseguido y se ha tenido como logros esto. Por ejemplo, hoy hablamos de ILE, no hablamos de que se aprobó un protocolo del descarte selectivo de seres humanos, en donde la única opción que se le ofrece a una mujer pobre cuando llega a un hospital, o la primera pregunta que se le hace es: ¿lo querés tener? Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Es un Estado diciéndote, bueno, vos no podés tener más hijos porque yo no logré generar las condiciones para que vos vivas en igualdad de oportunidades que otros ciudadanos. Entonces, bueno, mi única solución o lo único que yo puedo ofrecerte es que entres a esta sala, descartes a tu hijo y te vuelvas a tu casa. Y bueno, si querés, anotate en el IFE también y te voy a ayudar. Políticas que no sirven y no sacan a la gente de la pobreza, y no nos sirven como sociedad, y nos llevan realmente nos envuelven en un fracaso social en el que meten este discurso en la clase media que no conoce tampoco qué es lo que pasa en el barrio vulnerable, la clase media alta que habla: yo pido el aborto por las pobres, y Y claro, sí, es romantizaron el completamente discurso. falso. ¿Romantizaron cómo? Romantizaron el discurso. Entonces parece Exactamente. hasta bonito decir la ILE, ¿no? La ILE es un derecho que tenemos desde 1921, es una deuda que hay con la agenda de las mujeres. Mentira, mentira, porque se mueren Sí, más mujeres pariendo que por abortos, digamos, o con porque otras causas, o con y no otras hay mujeres causas. presas por abortar, digamos, el Estado, como que encima de eso, ¿no? La falsedad que hay de decir: no, por las mujeres, no hay mujeres presas en Argentina por abortar. Inventan casos, inventan casos porque no tienen. Sí, eso lo veo, bueno, justo en este Cu- tema, Cuando una más que mujer nada.
a un hospital, que vos dices que lo primero que le preguntan es si lo quiere tener o no, es una forma también no solo de adoctrinar y de bajar líneas, sino también de condicionar a la persona. Distinto sería, por ejemplo, que se le dijera o se le pusiera a disposición herramientas para acompañar a la persona, a la mujer, si está sola, si está vulnerable, si está acompañada, bueno, a la familia. ¿Cuáles son esas herramientas que deberíamos utilizar o que deberíamos proponer o que realmente se deberían debatir en la legislatura, en lugar de el asesinato de un no nato? Bueno, políticas sanitarias tendientes a acompañar esos embarazos que yo no dudo que la situación en los hospitales deben ser que llegan quizás embarazos avanzados, mujeres preocupadas, desesperadas. Lo que está sucediendo hoy es que tenemos un altísimo índice de pobreza que está creciendo, que no tenemos políticas claras, digamos, preventivas de los embarazos, porque también esa agenda al ideologizarse hoy se reduce a quizás una campaña de repartir preservativos, pero no se trabaja realmente en profundidad sobre el tema. Es como que hacemos la fácil en todo en nuestro país. Entonces no tenemos una instancia de trabajo de prevención ni de detección temprana de los embarazos, entonces tenemos un altísimo quizás índice de embarazos en riesgo, de embarazos en adolescentes. Eh, Tampoco tenemos un sistema de educación digno, ¿no? Entonces, esto lo analiza muy bien el Arcoch, un epidemiólogo que realizó estudios en Chile, en Uruguay, en México, y del que nosotros veíamos, ¿no? Cómo él analizaba los índices de mortalidad materna, algo muy necesario, digamos, para legislar en políticas sanitarias referidas a las mujeres. Y decía, claro, la legalización del aborto en los países que lo legalizaron, yo en este informe analizaba él qué impacto tenía, cómo medía ese índice de mortalidad materna, y la realidad es que el impacto era nulo. Era nulo porque solo se había logrado reducir realmente la mortalidad materna cuando se había trabajado en otras políticas. Por ejemplo, que haya agua potable en los barrios, que el Estado realice programas o campañas nacionales de detección temprana de los embarazos en riesgo, que se realicen campañas también de prevención y también que se realicen campañas de concientización. Hoy concientizamos sobre 1000 temas y hay un montón de temas en los que está buenísimo concientizar. Ahora, sobre maternidad vulnerable, nadie concientiza. Y la maternidad, de hecho, hoy está en esta sociedad en la que el feminismo dice combatir a una sociedad machista, el aborto incluso es funcional a todo eso que ellas dicen combatir, porque hoy la maternidad está, digamos, relegada, está desvalorada. O sea, si vos decidiste, por ejemplo, ser madre y quizás, no sé, no tener un título universitario, y te casaste antes y quisiste tener un hijo antes, o no te casaste, o te quedaste embarazada, o lo que sea, todo eso está mal visto. Hay un prejuicio sobre la maternidad adolescente, y no hay un Estado que concientice tampoco sobre eso. De mi experiencia, lo que veo, digamos, que debería hacerse es trabajar específicamente en esos sectores, que es en los sectores en los que empezamos a trabajar hace unos años desde Frente Joven, que es la organización de la que sigo siendo parte, hoy quizás ya no tan joven, pero yo entré muy chica ahí y de muy chica me encontré con esa realidad, que una piba como yo de 20 años, quizás a los 20 años ya tenía 3 hijos, mientras yo iba el sábado y en realidad estaba estudiando para mi parcial de Derecho Penal que tenía la semana que viene. Yo vi en primera persona y en la misma edad esa desigualdad tan grande que hoy tenemos en Argentina. Y también vi cuál era la respuesta del Estado a eso. A esas mujeres lo único que hacen es ponerle un parche y que vuelvan a la casa y listo, un besito con los otros 3 hijos que tenés quizás para criar y que tuviste desde los 15 años en adelante. Un Estado que realmente no se involucra y ese concepto de cercanía falso que hay hoy de cliché de campañas de comunicación política del Estado no existe, porque esas mujeres no tenían nada, ni acceso a un sistema de salud, o sea, éramos nosotros los intermediarios para poder acercarlas al sistema de salud, y a veces salían del hospital y nos pedían, hacíamos las veces de traductores, es decir, los estudiantes que teníamos de medicina, los encargados de los ejes tenían que encargarse, digamos, era como una doble consulta, porque hay un maltrato también en el hospital y un destrato por lo ineficiente que hoy es nuestro sistema y por lo desbordado también que estaba. Yo creo que lo que hicieron en esta cuarentena es quizás darse cuenta de eso, ¿no? Que nuestro sistema de salud, y todos nos dimos cuenta de eso, no está preparado para nada, pero digo, no hay gasa en los hospitales, pero hay pastillitas de misoprostol porque en eso sí invierten con A el eso iba. laboratorio. A eso iba.
Parece que, de hecho no parece, es. El Estado está ausente, toda función que le es con natural, pero a la hora de realmente hacer las funciones que le competen, no existe, no existe. Y está presente en otras que quizás podrían esperar, al menos en términos de una cuarentena o de una pandemia, hay cuestiones que son más urgentes que otras. En este sentido te quiero preguntar, ¿te parece que lo que han debatido anoche y han sancionado sobre la ILE ha sido una decisión a conciencia política o es una utilización política? Yo doy mi opinión personal, ¿eh? Es Por mi opinión supuesto, personal, quizás no está tan madura todavía. ¿Qué creo de lo de ayer? Creo que es una excusa más para calmar a este lobby abortista que quiere hacer ruido. Eh, es raro porque sucede en la ciudad de Buenos Aires, cuando hoy el reclamo más fuerte, digamos, le está llegando a Alberto Fernández, eh, bueno, que se jactó de decir cuantas veces pudo que él tenía el proyecto listo, que el proyecto ya estaba listo, que lo iba a mandar, que lo mando la semana que viene y ahora lo tengo listo, pero bueno, tengo otros problemas. nos venía amenazando, nos Nos venía amenazaba, era como, Y bueno, y lo que sucedió ayer es un antecedente ideal para que, bueno, volvemos a hablar. Hay un festejo en el pañuelo verde. Si miramos lo que fueron las redes sociales, por ejemplo, ayer, un análisis de Twitter, de las tendencias que hubo, claro, eran personas festejando, quizás desde su casa, por esta adhesión. Y también creo yo que es un antecedente como allanar un poco el camino para que, bueno, pero miren que ya porque la provincia de Buenos Aires ya había adherido en febrero a este protocolo, al de Ginés González García, e incluso Goyán, ministro de Salud bonaerense, ya había dictado un protocolo para abortar en pandemia. O sea, ya tenían un nuevo protocolo incluso. Además de que está este protocolo que permite que hagas el aborto hasta la semana 28 de gestación de un niño, que obliga, digamos, a que lo hagas de manera inmediata, digamos, con plazos apurando y que persiga a los médicos. Además de todo eso que ya lo tenemos de base, que es el protocolo de Ginés, bueno, en el conurbano encima se dictó un protocolo para que vos pudieras abortar también en pandemia y que no dejaras de abortar en pandemia, ¿no? Mientras se suspendían los tratamientos capaz a enfermedades crónicas, mientras a las embarazadas un beso y a la casa cuando se tenían que hacer los chequeos. O sea, tengo amigas que han parido y con mucho miedo, digamos, porque no tuvieron sus últimos controles como debían tenerlos. Y sin embargo, bueno, vemos que todo eso desde lo local lo potencian de tal modo que a lo que voy es, allanaron el camino, sí, pero además es grave lo de ayer porque es como que reafirma que en la práctica lo que importa es que se hagan cada vez más abortos, que se hagan cada vez más abortos. vos colaboras en el Congreso, ¿verdad? Sí. Bien, quería saber, en base a lo que me estabas comentando recién, si el proyecto de ILE ya lo tenían programado o listo antes de la pandemia o si lo han realizado ahora durante la cuarentena, aprovechando que hace 120 días que estamos encerrados. ¿Cuánto No, demora hacer un proyecto así, más o menos? no, mirá, ya lo tenían listo porque en realidad lo que es este protocolo eh, es la actualización que hizo Ginés, es un documento de Ok, 81 páginas que ya estaba listo. ¿Qué hace la legislatura? Dictar una ley que dice, artículo 1 se adhiere a tal resolución a nivel nacional, artículo 2 comunique, digamos, es una formalidad adherir. O sea, no bien. requiere, digamos, ningún tipo de análisis técnico, porque lo único que hicieron fue agarrar, este es el protocolo que tenemos desde diciembre, bueno, ahora la capital lo va a poner en práctica. Este proyecto de ley se había el de la Ciudad de Buenos Aires en particular, y el que dio, digamos, sanción ayer a este protocolo ILE en la ciudad, esta actualización, ya se había presentado en febrero, porque la actualización del protocolo la teníamos vigente desde diciembre. Lo podrían haber tratado en cualquier momento, incluso lo podrían haber tratado a principio de año, también en marzo, digamos, una vez que Alberto incluso ya había como dicho que se iba a debatir a nivel nacional. Quizás si lo hubiesen hecho en ese momento, un poco que tampoco corría, digamos, mucho la bola porque todo el foco y toda la atención, digamos, de medios y toda la atención de la sociedad se hubiese puesto en lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? En el Congreso de la Nación. Que en definitiva es el único que tiene la facultad, ¿no?, de legislar. Y lo que hace este protocolo es eso, es pasar por encima, digamos, todo el sistema de división de poderes que tenemos en nuestro país. Pero creo yo que esperaron en ese momento
en la ciudad, porque, bueno, se rumoreaba que ya se iba a tratar a nivel nacional, entonces quizás si salía a nivel nacional lo podían tratar después, o bueno, estaban midiendo un poco el termómetro político de qué convenía hacer, pero estaba presentado y tenía firma de más de 42 legisladores porteños. ¿Y qué hicieron? Bueno, un poco de ruido, había un montón de temas ayer, hubo hasta una movilización de Rappi, creo que es la puerta de la legislatura, pero creo yo que lo metieron en este momento como quizás un desvío, no sé si un desvío de la atención, pero esto creo yo de contentar a un sector quizás más progre, un sector progre también de la ciudad de Buenos Aires. Eh, Creo yo que esta sanción que se da, digamos, en el territorio más progre de toda la Argentina, porque incluso estos temas los tienen medidos, es también una manera de contentar a aquel sector, de dejarlo tranquilo, es decir, mira, a nivel nacional te estoy dando 4 horas por semana para que vos hagas tu catarsis y debatas tus proyectos de cupo laboral trans y demás en esta comisión que armamos específicamente para eso. Y a nivel local, y tenés la opción de esto, que todavía estaba ahí pendiente, de adherir a este protocolo, y muchas otras cosas más que seguramente se vendrán en la legislatura porteña, pero bueno, creo que el oportunismo fue, bueno, contentemos a un sector. El error, creo yo, es que creo que evidentemente, por más de que estuviera en temario y por más de que pudiera suceder en cualquier sesión, el error y el costo político lo va a terminar pagando el oficialismo en la ciudad de Buenos Aires, porque hay muchas otras prioridades hoy, hay muchas otras demandas. Y este tema se trató sobre tablas también, ni siquiera fue que se analizó en labor parlamentaria, digamos, y estas cosas están negociadas, digamos, o tramadas por todos los legisladores que acompañaron desde antes. Eh, y creo yo esto, que les da un poco de protagonismo también, ¿no? Antes, ¿quién hablaba de la legislatura porteña? Nadie, ni la conocemos, no les conocemos la cara a los 60 legisladores que tenemos. Y digo, lo mismo pasa, digamos, en todas las legislaturas locales, no es que son personas relevantes o están siendo relevantes en la escena de hoy. Porque todo el protagonismo se lo está llevando, digamos, el gobierno nacional y un protagonismo, digamos, que ya empezó a jugarle en contra. Más allá de que tengan los medios operados y demás, ya la gente, o sea, se empieza a dar cuenta de que esto es una locura, de que no puede ser que estemos hace más de 120 días encerrados en nuestras casas, que no podamos salir a trabajar. Y encima estos que tienen que trabajar se ponen a trabajar sobre estos temas cuando hay un montón de otros para trabajar. Creo que por ahí es un poco la lectura también para agregar. Yo me voy por las Sí, ramas, fíjate, mucho, pero cortame. no, yo a mí me encanta escucharte porque aparte explicas, me fascina porque te tengo de periodista que me haces análisis de los medios y aparte te tengo y te aprovecho de abogada que me explicas bien para yo no confundirme, que no cometamos errores. En ese sentido, la ILE es un paso anterior a la legalización del aborto. La ¿Son ILE concomitantes? la ILE es un eufemismo. La ILE es un eufemismo para instalar una política sanitaria local en la que se pueda descartar seres humanos sin intervención judicial, sin nada por el estilo. ¿Por qué? ¿Y por qué quizás es anterior? Porque viene desde el 2012. En el 2012 pasa esto, ¿no? Se da el fallo FAL. La Corte Suprema hace sobre un caso particular, en un caso en el que ya se había hecho el aborto y ya había sucedido, es decir, como falla posterior sobre un caso particular, y hace una interpretación general sobre el caso particular. Y dice que el artículo 86, inciso 2 del Código Penal que tenemos, se tiene que interpretar como que se refería a todo tipo de violación y no sobre personas sordomudas, sordomudas, idiotas o dementes, creo que dice el articulado, digamos. Dice, bueno, en particular, los casos de violación de los que habla la no punibilidad del artículo 86 son en todo tipo, en todo caso de violación en general. Y además de eso dice que cada provincia se dicte su protocolo. En la ciudad de Buenos Aires, lo que pasó puntualmente después de eso es que se dicta un primer protocolo, un protocolo que Mauricio Macri veta en su momento. ¿Por qué? Porque excedía, digamos, lo que decía la Corte en este fallo. Después de ese protocolo viene el que tenemos actualmente, que es el protocolo, el que teníamos, digamos, hasta ayer, ¿no? Vigente, que es el protocolo del EMUS. Es un protocolo que se dicta por una resolución ministerial de la Ciudad de Buenos Aires y que está judicializado. Y está judicializado por Rayid con el patrocinio de Gil Domínguez y que incluso fue rechazada su presentación y podría llegar de vuelta a la Corte Suprema. Es decir, podríamos tener un nuevo FAL de la Corte Suprema en breve si resolvieran, digamos, estas presentaciones.
¿Por qué, digamos, por qué dicen que ese protocolo estaba mal? Quienes como que lo recusan, digamos, o empiezan las acciones judiciales sobre el protocolo. Entre una de las cosas, lo que más me llamó la atención, porque dicen que no tenía que intervenir un equipo médico cuando llega la mujer, digamos, a querer realizarse un aborto. ¿Y por qué conviene entonces adherir directamente a este? Porque el nuevo protocolo, el protocolo de Ginés González García, dice eso. Dice que por más de que haya un equipo interdisciplinario, con que la vea un médico, un profesional, basta para que dé el ok y para que se avance con la práctica abortiva sobre la mujer. ¿Y por qué Bueno, de hecho celebran, digamos, está el caso de este médico, ¿cómo era el apellido? Rodríguez Lastra? Bueno, ahí está. Bueno, hoy estamos teniendo víctimas, a Rodríguez Lastra, ¿por qué se lo acusa? Como estoy quedando, voy a enchufar con las manos. Para ver. Sí, ¿Ahí se ve bien? sí, porque sí, se te ve bien. Se escucha y se ve bien. Bueno, Se Rodríguez lo Lastra acusa dice, por defender una vida y salvarle la vida a una criatura que ahora tiene ¿cuánto? 3 años. una diputada provincial, a Rodríguez Lastra, Marta Milesi, lo denuncia a Rodríguez Lastra, no lo denuncia a la mujer a la que le salvó la vida y que salvó la vida de su hijo, y le dice que estaba incumpliendo sus deberes de funcionario público, ¿no? La denuncia se radica con ese objeto, bajo ese fundamento. ¿Por qué? Porque dicen que él tendría que haber aplicado un protocolo y que en ese momento tendría que haber hecho el aborto. Ese es como el discurso, ¿no? Y como la utilización también de este caso particular para también instalar esta persecución a los médicos. Y se lo acusa porque dicen que Rodríguez Lastra no era objetor de conciencia. ¿Por qué? Porque Rodríguez Lastra ni siquiera es que era un médico embanderado con un pañuelo, ¿no? Es un médico que, incluso mucho antes de este debate, en el 2017 recibe una paciente en un grave estado de salud. ¿Por qué? Porque un grupo feminista llamado La Revuelta le había suministrado píldoras de misoprostol para que aborte en su casa y le había producido una grave secuela, ¿no? Un estado sanitario, digamos, muy grave, y llega con 39 grados de fiebre directamente en una camilla. ¿Y qué hace él cuando la recibe? En esas pocas horas en las que la atiende, que le valieron esta persecución, él lo atiende porque estaba de guardia, y la recibe y está 6 horas, Estaba de digamos, guardia. de la paciente. ¿Y qué hace él? La estabiliza, y como no había un aborto en curso, lo único que había eran las secuelas, digamos, por esas pastillas que le habían dado, no había un aborto en curso, junto con un equipo interdisciplinario deciden que lo mejor era esperar unas semanas más, era un embarazo muy avanzado, lo mejor era esperar un poco y que ella pudiera tener, digamos, una cesárea, y que de esa manera no iba a correr riesgo la vida de la mujer ni la vida de ese niño. Y va más allá del aborto, ¿no? De si la mujer se quería hacer un aborto, estaba en riesgo su vida en ese momento, porque un grupo que dice combatir el aborto clandestino le había querido empezado a hacer un aborto clandestino a una mujer. ¿Alguien persiguió, alguien denunció la revuelta? Nadie. Marta Milesi, una histórica militante por el aborto, una histórica militante también de los protocolos de aborto, de hecho fue la redactora del protocolo de su provincia, aprovecha este caso para perseguir a un médico. Y es lo mismo que hoy tenemos en este protocolo, ¿no? El de Ginés González García, directamente perseguida la objeción de conciencia y prohibida la objeción de conciencia institucional, es decir, ninguna institución podría, metiéndose, digamos, en las instituciones, en las clínicas privadas, con que tienen un ideario, y que también tienen sentido común, ¿no? Que los médicos, y que si vos llegás a un hospital es para que te salven la vida, no para que te maten o para que maten a una persona que todavía no nació. Totalmente. Entonces, bueno, el caso de Rodríguez Lastra también lo está llevando adelante hoy la defensa. Se ha involucrado en una asociación de abogados muy importante que se llama Prodesi, y creo que es un caso importante para que sigamos, digamos, o un caso importante también a traer en la charla, porque puede generar un antecedente muy grave, o también puede generar para nosotros que de una vez por todas empiece con sentido común la justicia a ver qué es lo que está sucediendo en realidad detrás de este tipo de persecuciones. Rodríguez Lastra, hoy sí, claro, como él fue víctima de este colectivo feminista que lo usó para promover, digamos, su ideología, hoy dice con mucho sentido común, claro, yo lo que veo es que no quieren ayudar a la mujer. Y hasta hoy es un médico que se pone el pañuelo celeste, digamos. Entonces creo bueno, que estos casos, como el de Rodríguez Lastra, son los casos que hoy tenemos que atender. Son los que están como sucediendo en todo el país. Que pase lo que pase, va a sentar jurisprudencia en Argentina. Totalmente, sí. O sea que ojalá que nos vaya bien en eso. Es un caso muy importante por eso. Es como un link que serían, de hecho, de este Ok. tema.
Te consulto, yo estaba leyendo ahora sobre la ILE y leí la siguiente declaración de anoche del debate. La adhesión es un paso más en la ciudad a favor del derecho a la salud de las mujeres, dijo la diputada Patricia Vichy de la Unión Cívica Radical. También destacó que el proyecto de ley tuvo el apoyo transversal de todas las fuerzas políticas y que la decisión fue tomada en articulación con la sociedad civil. ¿Qué reflexión podemos decir sobre esto? Patricia Vichy es militante de este tema. Creo que me hace eco. Sí. ¿Ahora escuchas bien? A ver, ahora soy yo. ¿Ahí escuchas bien? Yo escucho, o sea, escucho bien, pero me escucho con eco. ¿Vos me escuchás con eco? Y te escucho más o menos, pero hasta que no lo dijiste no me había dado cuenta, pero venías bien. A ver, habla un poquito ahora. Bueno, ¿ahora? A ver, ahí está. ¿Bajaste el volumen? No, no lo bajé. No, yo digo para que no tenés auriculares. Ahí está. Ahí está, dale. Escucho bien. Lo que pasa es que si pongo los auriculares me voy a quedar sin batería. Bueno, ok. Dale, bárbaro. Adelante. Bueno, Patricia Vichy es responde políticamente a Martín Lustó, es de Evolución, de ese bloque UCR, integra la Comisión de Salud, era una de las principales interesadas en que este protocolo tuviera su sanción ayer en la legislatura. La verdad es que es una incoherencia, que esto responde a una demanda de salud y a una demanda de la sociedad civil. Creo que quizás vio una parte de la película, una parte muy chiquita, que es esta parte que hace ruido, y que digo yo que son estos grupos minoritarios que empiezan a incidir en materia legislativa y en la agenda con el fin de instalar su ideología. Su ideología es, hay que decirlo, es el descarte de seres humanos. No les importa nada más, les importa que se siga haciendo lo que se está haciendo en la ciudad hasta hoy, que de hecho cuando hubo una sesión informativa sobre este tema en la legislatura en junio, hace un poco más de un mes, se presentaban los números y se daba a conocer que en el 2014 en la ciudad de Buenos Aires se hicieron 81 abortos bajo esta práctica de ILE, ¿no? Con el protocolo que existía en ese momento, el de Lemos. En el 2019, el año pasado, se hicieron 8.388 abortos en la ciudad de Buenos Aires. Un aborto por hora se hace en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es este protocolo? Es un paso más para que esos 8.388 abortos se transformen en el doble, en el triple, en cuantos más se pueda. Porque es un protocolo mucho más amplio, es un protocolo que permite, digamos, avanzar incluso sobre la edad gestacional, sobre cómo hay que atender a la paciente, sobre qué se le puede decir, o sea, por todo se persigue penal, civil o administrativamente a los funcionarios de la salud. Y bueno, y en definitiva creo yo que lo que está diciendo es, sí, yo soy parte de es una legisladora militante, digamos, parte de ese colectivo. Y me llamó la atención, y lo sumo porque me parece importante, que además de Vichy, otra persona de ese espacio, Alperín, ex rector creo que del Pellegrini, no me acuerdo si del Pellegrini o del Nacional de Buenos Aires, a chequear, dijo que estaban preparados para gobernar la ciudad, la gente de Lustó, ¿no? Entonces también denota que ellos quieren esta agenda y quieren llegar al poder en la ciudad de Buenos Aires, como ya lo están haciendo a partir de ahora, para impulsarlas, ¿no? Para promoverlas y para garantizar que en la ciudad de Buenos Aires se sigan matando seres humanos en gestación de manera masiva. Cuando hablamos del aborto, el oficialismo dice, o quienes están a favor dicen que es una interrupción. ¿Es una interrupción? ¿Está bien aplicado el término? No. ¿Qué es? No, pero eso no hace falta ni mi opinión, digamos, o sea, se interrumpe lo que se puede reanudar. Lo que no se puede reanudar, como es un aborto, lo podemos llamar como querramos, ¿no? O nos pueden llamar retrógradas cuando decimos que es un asesinato, que es matar a un ser humano. Pero es eso. O sea, yo incluso trato de cuidarme por ser respetuosa, porque es un tema muy sensible. Es sensible hablar de la vida y de la muerte. Pero el aborto es eso, es la muerte de un niño y también la destrucción de una mujer, ¿no? Que es una parte que a mí me parece importante siempre señalar, porque se ha planteado una dialéctica bastante hipócrita en este debate, entre enfrentar a un niño por nacer con una mujer.
Y en realidad lo más humano y lo que debería hacer el Estado es trabajar por los dos, trabajar Claro. por la salud y la vida de las mujeres y trabajar por los niños por nacer. Y de hecho creo que el Salvemos las dos vidas como eslogan, si querés, o como bandera de campaña de quienes defienden las dos vidas, justamente muestra eso. Porque nadie quiere ir en contra de una mujer, nadie quiere decidir sobre el cuerpo de una mujer, y nadie quiere que una mujer esté desamparada. Y en parte el aborto también es un desamparo a la mujer, es un flagelo, es como respuesta por parte del Estado a un embarazo no planificado de la mujer, es un egoísmo total, es decir, no pude hacer nada mejor por vos. Y es muy también violento. es muy perverso la legislación por deseos, como respuesta a, bueno, pero ¿por qué ella lo deseaba? ¿Legislar por deseos? Eso no tiene sentido en un Estado de Derecho, digamos, no tiene sentido con nuestro ordenamiento jurídico, con nuestra Constitución, con nuestro ser argentino, con cómo nosotros decidimos respetarnos como seres humanos. Bueno, a vos no te quiero porque me dijeron que vas a tener un problema. Listo, voy y te aborto. Bueno, a vos no te quiero porque en este momento no te esperaba, tenía que terminar la maestría. Listo, voy y te aborto. Es duro, pero es eso en realidad lo que están proponiendo. Es Es la cultura del descarte en su máxima expresión. Como si fuera un teléfono celular que hay que cambiarlo cada 2 años. Sí, terrible. Te quiero consultar, que una niña de 13 años, por ejemplo, vaya a un médico y ahí le ofrezcan la posibilidad de abortar o le pregunten, ¿es un derecho o es un desamparo? Es un desamparo. ¿Pero por qué es un desamparo? O por qué creo yo que es una hipocresía más de la sociedad y de la respuesta del Estado? Porque las adolescentes que hoy están, digamos, pasando por estas situaciones, por los casos que tenemos, esconden historias muy duras detrás. Historias que el Estado tampoco se está haciendo cargo de seguir y que ningún colectivo que reclama el aborto para esa niña, ese eslogan de niñas no madres, ningún colectivo que reclama eso se hace cargo. Yo no veo una política activa, una militancia activa por la prevención de abusos, por mejorar los vínculos y las relaciones familiares, ¿no? Sabiendo que el 80% de esos casos se dan en el ámbito intrafamiliar. Yo no veo que las feministas estén cuando, por ejemplo, se vota penas de prisión efectivas para los violadores, incluso se oponen. O sea, tenemos el caso de Victoria Donda. Y sí, se alegran cuando salen de la cárcel. Tenemos la investigación de Agustín Laje que hizo en este tiempo, en pandemia, de la liberación de los violadores. O sea, no solo no les importa, sino que encima los quieren dejar libres, a los que ya están a los pocos que están presos. Entonces veo yo que hay una hipocresía detrás de estos casos, que se usa mucho a las víctimas, porque son víctimas, y que revictimizan a las víctimas, las envuelven en un nuevo espiral de violencia. Muchas de esas niñas van a abortar de las manos de sus propios violadores. Y lo viví, digamos, acá en Buenos Aires en primera persona. Un grupo de amigas acompañaron un caso en un hospital, acá en Buenos Aires, en donde cuando empezamos a indagar un poco más, cuando el feminismo nos empezó a dejar acompañar un poco más a la víctima, vimos que del otro lado había una red de trata detrás. Algo tan grave como eso. Intentos de suicidio en los familiares, y claro, niñas traumadas, niñas que crecen en esos entornos. Y hay una hipocresía por parte del Estado y también por parte de todos los que van y se paran pidiendo el aborto como respuesta, digamos, a esa niña. ¿Y qué pasa? Que generalmente encima esos embarazos son avanzados, o sea, llegan cuando ya tienen 6 meses de gestación quizás. Y piden el aborto aún sabiendo que el aborto es mucho más perjudicial para la salud de la niña que hacerle una cesárea, por ejemplo, tratando de cuidar su salud y cuidar la salud de ese niño que viene en gestación, que digámoslo también es un inocente, digamos, ¿no? En definitiva, es un ser humano producto gestado producto de un delito que no persiguen y que no investigan y que no denuncian, y que no tiene la culpa de nada. No se dimensiona en absoluto el daño y la violencia que se produce a la vida del bebé y al cuerpo de la madre, y parece no importarles, ni tampoco los daños psicológicos que eso conlleva después de realizar un aborto o de hacer un intento. En ese sentido, me parece que sí hay mucho que se debería hacer o se debería difundir, y creo que haciendo eso la gente
las personas, las señoras, las chicas, las madres, tomarían más conciencia, porque hay una frase que es muy dura, que dice, abortar no te hace ni una cosa ni la otra, sino te convierte en la madre de un niño muerto, y es una frase durísima. Sí, sí, coincido. Ahí me puse auriculares, pero creo que ya el Sí. problema es otro, porque sigo Yo te escucho teniendo... perfecta. Ah, ¿vos me escuchás perfecto? Yo te escucho perfecta, sin eco, sin ruido, sin nada. Me los dejo entonces. Eh, creo que es duro, pero hay que empezar a decir estas verdades, hay que empezar a decirlas en los medios de comunicación, en todos los lugares donde nos den voz, digamos, para decirlas, porque realmente estamos viviendo tiempos de hipocresía a niveles exponenciales, como porque evidencian, por ejemplo, esto, la liberación de los violadores en pandemia. Eh, y mañana, cuando vuelva a aparecer un caso de estos, ojalá que no, no es que quiero que sucedan estas cosas, pero lamentablemente sé que suceden y sé que va a volver a haber casos públicos probablemente sobre estos temas. Bueno, que también nosotros empecemos a tener memoria y a hacer memoria de dónde estaba el feminismo, por ejemplo, cuando liberaban a los violadores, de quiénes eran los jueces, jueza, como esta jueza que liberaba a los violadores, de quiénes estaban detrás realmente acompañando a las víctimas, y ahí nos vamos a dar cuenta que ahí no había una persona con el pañuelo verde colgado. Había una organización, quizás sin estar involucrada en este debate, que son las organizaciones que están acompañando a las víctimas, que son las organizaciones que nos dan también los datos, porque son los datos que no tenemos, digamos, por parte del Estado. Tenemos ahí a Vivi como asociación que trabaja con víctimas de abusos, que muy bien recaba esta información y que hace años, digamos, nosotros siempre vimos que el aborto por violación era quizás la pregunta difícil o el tema más duro, lo más sensible, porque había un delito previo, un delito anterior. Y creo que tenemos que trabajar seriamente quienes nos comprometemos con defender la vida, en la prevención de los abusos, en la concientización sobre esta problemática, sobre este delito, y también sobre penas más efectivas. Penas efectivas, o sea, soluciones reales a los problemas reales y a los problemas de fondo, porque el aborto no va a solucionar nada porque esa víctima va a volver a la casa, su pariente o familiar o la persona de su círculo familiar va a seguir abusando de ella, va a abusar de otras personas, y esa espiral de violencia se va a volver a reproducir en la vida de la víctima. Como vemos que pasó en este tiempo en pandemia, ¿no? Cuando liberaban a los violadores y los volvían y los dejaban, digamos, vivir en el círculo a cuadras de sus víctimas o en la Y misma pasaron casa. algunas cosas, y volvieron a cometer los ilícitos, y volvieron a abusar, y volvieron a amedrentar, sí. Y hubo un silencio total en ese momento. Ah, Entonces, ese silencio, ese dónde están las feministas, a mí, o sea, me enoja y también me reafirma que estoy del lado correcto, que estoy del lado del sentido común, de lo más humano, de respetar los derechos, de respetar la vida, de respetar la libertad y de exigirle al Estado lo que le tenemos que exigir. está la perversión que hay culturalmente, que fíjate que yo cuando estudiaba periodismo, me vas a comprender porque estudiaste periodismo, tenía profesores, por supuesto todos izquierdas, algunos marxistas, que decían el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Y creo que no hay nada más equívoco que eso, y es una muestra más de la perversión que hay culturalmente, ¿no? No solo del lenguaje, sino del lenguaje, sí, porque al distorsionarlo haces entrar conceptos nuevos o distorsionás algunos otros, ¿no? ¿Cuánta falta nos hace el sentido común en la sociedad actual, ¿no? ¿Cuánta falta nos hace? Totalmente. Me hizo acordar a que cuando yo estudiaba periodismo fue el caso de la bandera del Ni Una Menos. Justo en ese momento yo estaba como en el auge de la carrera. También estudié en TEA, o sea, una línea más dura en lo que son la ideología quizás más de izquierda y en estas banderas. Claro, a mí ya me conocían, ya sabían cómo pensaba, entonces podría tener mejor o peor relación con los profesores que tenía, pero sabían cómo pensaba. Y cuando surge el Ni Una Menos, surge por el caso de Kiara Páez, que es una joven de la localidad de Rufino, a la que su novio la mata por no querer abortar. Y me acuerdo que nos obligaban a ir a cubrir las marchas, ¿no? A ir y a hacer entrevistas y qué sé yo. Y no solo no sabían por qué estaban, sino que desconocían el caso. Entonces ahí también vemos cómo los medios muchas veces todo tergiversan. E incluso queriendo hacer un bien quizás, ninguna fue capaz de decir que mataron a Kiara Páez porque no quería abortar a su hijo. Y que su mamá, que hoy habló y que se animó a hablar en el 2018 en las audiencias,
en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, diciendo que ella no solo perdió a su hija, sino que también perdió a su nieto, nos dijo esto: a mí me usaron, a mí el feminismo también me usó, y usó mi caso y usó la muerte de mi hija. Y eso también me parece durísimo, durísimo, y un palo directo para nosotros los comunicadores, que tenemos que ser muy conscientes cuando comunicamos estas cosas, de que generalmente hay intereses políticos e ideológicos de fondo. Sin lugar a dudas. ¿A qué edad ingresaste al Frente Joven? ¿Por qué? ¿Y qué tareas realizabas o qué hacías o cómo apoyabas? Bueno, empecé en el 2014, conocí a Frente Joven desde sus inicios, pero yo formaba parte de un grupo pastoral, digamos, más de misión apostólica. Sí. Y bueno, colaboraba, digamos, o iba a las charlas nada más, era una oyente o era una simpatizante. Y cuando Frente Joven empieza a hacer directamente trabajo en los barrios, bueno, me picó un poquito como el bicho de poder yo empaparme con la realidad, porque era algo que no hacía en ningún ámbito de mi vida. Y bueno, y cuando entré empecé a trabajar con un proyecto para niños en situación de vulnerabilidad que se llama Crecer. Quizás no tiene incluso nada que ver con el aborto, pero tiene mucho que ver con el aborto. Era un acompañamiento a niños que hoy están abandonados también por parte del Estado y por parte de las políticas que hay de educación. Veíamos el gran problema que había en el desarrollo de habilidades, de capacidades cognitivas y emocionales, y también la gravedad en la lectocomprensión fue lo primero que nos llamó la atención. Niños a punto de ya de empezar la secundaria, los que la empezaban, si los convencíamos para que no abandonen o no se pongan a laburar. Y bueno, y a partir de ahí dije, me quedo acá porque tengo posibilidad de hacer todo lo que quiero. Y bueno, y me di cuenta que ese cambio era muy importante, lo que estábamos haciendo, que es una tarea súper noble, pero que tampoco alcanza. Entonces me empecé a involucrar también en los equipos de incidencia política, y con mucha vergüenza quizás al principio, animarme a pedirle alguna audiencia a algún legislador, hablar sobre estos temas, pedirle su postura sobre estos temas. Y bueno, y eso hizo que también estudiando periodismo empiece como a trabajar también un poco más en la comunicación de estos temas en los medios de comunicación. Y ahí pasé a ser vocera, y aunque me daba mucha vergüenza, y bueno, y también hoy soy parte más del equipo de voceras y de las nuevas voceras que ya están formando en Frente Joven. Nos quedan pocos minutos para terminar, me quedan un par de preguntas y un rápido ping-pong, pero ya me las he estado contestando en el ping-pong a lo largo de la charla que hemos tenido, pero lo vamos a repetir de nuevo porque a lo mejor podemos sacar algún datillo más. ¿Estudiaste primero abogacía y después periodismo? ¿Y por qué? Porque yo creo que son dos carreras concomitantes que tienen que ver con acompañar, ayudar, dar justicia, hacer la voz de quienes no tienen voz. De hecho, yo antes de ser periodista quería ser abogada y me encontré con derecho romano y dije, yo esto no lo estudio, pero ni loca. Vieron los tomos de los libros y dije, yo esto no. Me ha quedado como una asignatura pendiente. Veo que vos le hiciste las dos. ¿Por qué? Bueno, entonces decías que te enojaste con abogacía porque no podías comunicarte, no encontrabas la forma y te quedaban ¿cuántas materias? 13 finales, ¿no? Porque ya las había cursado y aprobado el parcial, pero estudiaba en la UCA. Pero tenía que dar los finales. Y eran finales pesados, o sea, sabía que me tenía que sentar y estudiar un montón. Y dije, no, bueno, como me voy a tomar mi tiempo, porque total no tengo decidido tampoco qué voy a hacer y qué sé yo, no modificaba mucho a mi trabajo, digamos, tener el título no en ese momento, procurando. Me anoté en periodismo. Me acuerdo que era 2 veces por semana, 3 horas, que teníamos entrevistas a un montón de personajes, y que también yo me di cuenta que había una gran síntesis entre las dos cosas, que las dos cosas son importantes, que desde mi lugar de abogada podía, digamos, realmente, si me lo proponía, podía incidir. Y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar, empecé hace unos años a hacer una especialización en Derecho Administrativo, tuve oportunidad, hice lo que yo creía que no me iba a pasar, busqué, porque no era la típica que tenía conocidos, o quizás podía llegar a trabajar en un lugar donde yo, y bueno, y así buscando, llegué a trabajar en Casa Rosada, en la Dirección de Asuntos Jurídicos, me formé más en eso, vi lo que hay detrás de las leyes de empleo público, de los contratos administrativos, las grandes licitaciones que hace el Estado,
y empecé a hacer la especialización en Derecho Administrativo, y bueno, y pasé a ahora a trabajar en el Poder Legislativo, un lugar que, bueno, que a partir del 2018 me di cuenta, claro, era re importante también en la agenda parlamentaria, porque sin dudas es un lugar donde, aunque hoy no se note mucho en la pandemia, es el lugar que tenemos para hacer las leyes, para en definitiva decir, sí, esto es una ley, esto está prohibido, esto está permitido. Estaba leyendo, te escuchaba, pero leía que se sumó Dina Resinowski, que habíamos conversado con ella, y vos también estabas, y, y fue bastante interesante todo lo que ella mencionaba también sobre lo mismo que decías vos, que se dan mucho dinero y mucha atención a distintos proyectos y lo de la oposición queda todavía relegados. Ahí decías que sos una de las mejores asesoras. No sé si leíste el mensaje. Ya pasó. Haces radio, ahora me voy a meter un poco más en lo personal, la última, y hacemos el beat por rápido, no te robo más tiempo. Haces radio y tu programa se llama Aunque Tiemble. Yo me pregunto, ¿tiene algo que ver ese nombre con la incorrección política? Sí, obvio. De hecho, Ok, acá cuéntanos. me están esperando para empezar porque ya, en realidad, a las 7, así que ya me estoy yendo ahí. Acá escribió el editorial de hoy y es mi Sí, lugar para decir, como decimos nosotros, decir la verdad, aunque a veces la voz tiemble, aunque a veces moleste, incomode. Y también está destinado a los jóvenes, ¿no? Veíamos también esto, en que había una juventud que estaba siendo muy confundida, ideologizada, confundida, usada, sobre todo. Y bueno, con un grupo de jóvenes, con un grupo de amigos, empezamos este proyecto que es de Buena Data, que es otro buen canal, digamos, como para poder informarnos también o seguir sobre todo la agenda de lo que son estos temas. Y, y y ganó. bueno, así fue que empezamos. Rápidamente, el ping-pong. Yo te voy a decir un par de nombres y vos me dices o una frase, si quieres o no quieres, o una idea corta. Comenzamos. Mauricio Macri. Una frase es: Sí, o una palabra, no sé, un genio, o el mejor presidente, o un tibio, no sé, algo, lo que se te ocurra. quería hacer un cambio en la sociedad, no llegó a hacerlo en su mandato y en el medio se equivocó mucho. Y, y hoy creo que está intentando volver a la escena política, pero sin embargo hoy no lo veo como un gran protagonista de la escena, de los tiempos que estemos viviendo, ni de la escena política actual. Ginés González García. Me pausa. Sí, Creo yo, Ginés González García, quizás una herramienta, un medio de algunas fundaciones, un coequiper con Fundación Huésped o con algunas fundaciones que tienen un interés junto con el clan de los CAN, valga la redundancia, que creo que le está haciendo mucho daño a las políticas de salud de nuestra nación. Zaffaroni. Zaffaroni, que lo primero que me decís cuando me nombras la palabra, lo primero que me acuerdo es de su escándalo con los prostíbulos. Yo me acuerdo de que si estaba apagado o estaba prendida no era violación o sí. Sí. No, un jurista que creo yo que tiene una visión que, si bien intenta ser humanitaria, no termina beneficiándonos para erradicar los delitos de nuestra sociedad. Victoria Donda. Una hipócrita que usó su caso personal, su historia personal para posicionarse políticamente y que creo que le hace mucho daño, sobre todo a las mujeres, a quienes con su mensaje también propaga una ideología que nos termina confundiendo y dividiendo. Y una hipócrita, creo yo, porque es la principal responsable de que a las mujeres que pensamos distinto y que nos animamos a decirlo, se nos persiga, se nos agreda o se nos insulte. Planet Parenthood. Responsables del aborto en el mundo. Excelente. Creo que hemos llegado al final. Te tengo que soltar porque te tienes que ir rápidamente a hacer, aunque tiemble, pido disculpas. Me voy. Me debían 5 minutos en Instagram, me los cobré. Te agradezco muchísimo, infinitamente. Gracias a vos.
Siempre vas a tener un espacio en Alt Media, ahí estábamos conversando con Ana Belén Marmora y ha sido muy interesante y te agradezco mucho, cariños inmensos. Gracias, un beso. Buen fin de Cariños, semana. chao, igualmente.